apoyos sociales para el bienestar de la población más vulnerable. El segundo, en la estabilidad y solidez de las finanzas públicas, que buscan mantener la deuda pública estabilizada y la prudencia fiscal. Y el tercero, enfocado en el apoyo a proyectos regionales de desarrollo. Ok. Esa definición, ¿de dónde la sacaste, Diana? Ay, no recuerdo la fuente, pero ahorita la busco y la escribo en el chat. Sí, es importante la fuente, ¿eh? Acuérdense que es importantísimo siempre la fuente. Es crucial, como lo hemos comentado. Muy bien, gracias, Diana. Habíamos quedado. Sebastián Martínez, adelante, por favor. Bueno, yo lo investigué en la página del gobierno donde nos brindó usted, que dice, renueva el compromiso del gobierno federal con los ejes, prioridades y visión establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo para lograr un entorno de bienestar de la población mexicana. Igual puse lo de los 3 enfoques que ya había mencionado mi compañera Diana. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. Jaime, adelante, por favor. Sí, yo lo saqué de un video del gobierno que explicaba, y ellos definían que es un panorama de cómo está y cómo estará la economía del país y que se estima mediante diversas variables. Y ya, era muy cortito el video. Ok, muy bien. Shalom, adelante, por favor. Yo ya, era lo mismo que dijeron mis compañeros, profe. ¿Sí? ¿Quisieras tú agregar algo? ¿Qué entendiste, qué no entendiste? Si te queda claro, no te queda claro, Shalom. Pues es como los registros que tienen que hacer para proponer nuevas ideas en el país, así como ya dijeron mis compañeros, intentan sacar el Producto Interno Bruto y también los planes que tienen que hacer. Por ejemplo, leí que para finales de este año ya la mayoría iban a estar vacunados y así. Cositas así. Ok, Shalom, muy bien. Ok, vamos a poner en contexto los conceptos. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando de crecimiento? ¿Cuál es la variable más importante para medir el crecimiento económico? ¿Cómo se llama esa variable económica? ¿Producto Interno Bruto? Claro, Iván, el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿cuál es la variable económica que más afecta el crecimiento? ¿Cuál quedamos que era el peligro del crecimiento, el talón de Aquiles del crecimiento, la amenaza número 1 del crecimiento? Traten de pensar. Y que esa variable afecta al ingreso, afecta al consumo, afecta a la oferta, afecta a la demanda y afecta al PIB. ¿Podría ser la inflación? Claro, Jaime, no podría ser, es la inflación. El enemigo público número 1 es la inflación. Reyes, adelante, danos tu comentario, por favor. También iba a participar con una palabra nada más, pero él ya dijo la palabra correcta. Bueno, el concepto que era. Ibas a comentar eso, la inflación. ¿Por qué, Angelita? Platícanos, ¿por qué crees que sea la inflación? Porque si los precios suben, los consumidores se ven afectados. O si los precios bajan, los consumidores podemos consumir más. Depende, y si hay mucha demanda, pues se presta que haya más inversión. A la facilidad, bueno, si hay más inversión, pues tal vez podemos producir más y vender y exportar más. Entonces es muy importante por eso. Ok, muy bien. Vamos a entender qué son los criterios generales de política económica. Los criterios generales de política económica es un término técnico. En términos muy sencillos, ¿qué son los criterios generales de política económica? Es la proyección o la estimación para el próximo año del comportamiento para el próximo año de las principales variables económicas, las que más influyen
en la estabilidad de un país. ¿Por qué se les llama criterios, Enrique, criterios generales de política económica? Es el nombre técnico que se le dieron en la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria regula el presupuesto público. ¿Y por qué es tan importante, Enrique, el presupuesto? Porque a partir del presupuesto público, el presupuesto se establece a partir de la ley de ingresos, cómo se aprobada la ley de ingresos en el Congreso. Y acuérdense que ingresos y gasto público son las palancas más importantes de desarrollo económico de un país. O sea, no hay palancas más importantes. Y ahorita van a ver qué tan importante es la parte del PIB y la parte de la política monetaria, el control de la inflación y cómo el gobierno puede controlar la inflación. Que eso es parte de lo que, más bien, cómo el gobierno hace un esfuerzo por contener, controlar la inflación y bajo qué mecanismos de política monetaria lo hace. Entonces vemos aquí dos conceptos muy importantes. Política monetaria, que esta únicamente la maneja el gobierno, es potestad del gobierno. En el caso de Estados Unidos es la Fed, el Tesoro norteamericano, digamos, ¿no? En el caso de México es el Banco de México, que el Banco de México, ustedes saben, no depende del gobierno federal. En el caso de México es un organismo autónomo, el Banco de México. Y el Banco de México es precisamente quien establece la política monetaria y es la responsable de controlar la inflación. Ellos son los más importantes de controlar la inflación. Por eso la encuesta de confianza que hizo el Banco de México a los principales empresarios, a las empresas más importantes del país, preguntándole qué expectativas tienen de crecimiento económico para el año que entra y cómo ven el crecimiento económico del año que entra, evidentemente, en el país. En ese sentido, entonces, los criterios generales de política económica, esto es muy importante, es una proyección, es una estimación de cuánto creen que van a estar estas variables económicas. Y ahorita vamos a ver a continuación cuáles variables. Ellos establecen una estimación promedio que puede oscilar hacia arriba o que puede oscilar hacia abajo. En el caso de México, en los criterios que encontraron, ustedes vieron hasta cuánto se estimaba la inflación en el año pasado para este año y vamos a ver si se cumplieron las expectativas o se vieron rebasadas las expectativas. Vamos a ver si realmente la economía creció a lo que se estimaba, creció más o creció menos, porque este año, para el 2022, también se están estableciendo justo esto, los criterios generales de política económica, que son que las expectativas de cómo se van a comportar en el mercado estas variables económicas. Y vamos a ver cuáles son los entornos, los contextos que afectan precisamente estas variables, este comportamiento. El PIB, la inflación, el tipo de cambio, el precio del barril por dólar, y por supuesto la balanza comercial y sobre todo la relación con quién, con Estados Unidos. Porque eso es básico, que se establece la relación con Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque es nuestro principal socio comercial. A como le vaya a él, nos va a nosotros. Y al día de hoy, es importantísimo el día de hoy y que tiene una proyección para el año que entra fundamental. No he podido leerlo, no he tenido tiempo, pero hoy la Fed, el Tesoro norteamericano, iba a sacar precisamente los criterios de política monetaria ya al cierre del cuarto trimestre de 2021. Y dependiendo de esos criterios de política monetaria, es como iba Banco de México, fíjese qué importante, a establecer las tasas de referencia interbancarias, es decir, cuánto iba a cobrar los intereses ya, en cuánto subían los intereses, que es uno de los mecanismos para poder controlar precisamente el crecimiento económico y poder contener la inflación. Y a continuación vamos a ver bajo qué mecanismos y cómo pretenden hacerlo. Bien, ¿hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces regresamos. Los criterios generales de política económica son conceptos técnicos, económicamente hablando, que se utilizan para poder prever
las estimaciones de crecimiento económico a través del PIB, cómo se va a establecer el tipo de cambio del peso respecto al dólar, cómo se va a establecer la inflación, en cuánto se estima la inflación y evidentemente cuál sería el comportamiento de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. ¿Para qué se utilizan, Enrique, estos criterios generales de política económica? Precisamente se utilizan, y es lo que primero se habla, porque evidentemente a partir de aquí los diputados aprueban la miscelánea fiscal y aprueban el presupuesto, que evidentemente ahorita Morena, por tener mayoría, pues prácticamente ellos aprobaron la miscelánea fiscal como la mandó el presidente. En otros años, cuando no había mayoría por un partido, pues tenían que llegar a un acuerdo, un consenso para poderlo hacer. Y evidentemente lo que buscan ahí es a través de las comisiones de Hacienda y Presupuesto Público se establece precisamente estos criterios y se aprueba en el presupuesto. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios, preguntas? Ninguna. Muy bien. La segunda cuestión, ya entramos aquí en materia. Este año y el año pasado particularmente fueron años muy particulares. ¿Por qué? Porque fueron años de pandemia. Y en ese sentido, entonces, la pandemia no solo afectó a la economía mexicana, sino afectó a la economía mundial. Y vamos viendo las estimaciones de crecimiento. Fuera de la pandemia, se proyectó un crecimiento aproximadamente del 3% para 2020 en 2019. Por la pandemia, la economía cayó menos 27 puntos el PIB, menos 27. O sea, algo no visto en México a lo largo de toda su historia económica. Ni siquiera en la revolución cayó tanto el PIB. Y se esperaba evidentemente para este año, ahorita van a decir ustedes la tasa de crecimiento que se esperaba. Y luego, evidentemente, ya para 2021 se volvieron a establecer los criterios generales de política económica, ya bajo un parámetro, ya con las vacunas, ya con la apertura de la economía mundial, ya no tan lúgubre, ya no tan pesimista, no de tanta caída, y evidentemente ya nos esperaba una caída como la que pasó en 2019, perdón, en 2020 para 2021. Para 2021 ya se hablaba de crecimiento. Vamos a ver en cuánto crecimos y vamos a ver también a continuación en cuánto se estimaba la inflación para 2020 y en cuánto se estimaba la inflación para 2021, cuánto cerró en 2020 y cuánto cerró en 2021. Porque tanto crecimiento como inflación impactan en el consumo y ahorita vamos a ver cómo impactaron en el consumo y cómo se está esperando para el año que entra. Bien. A este respecto, ¿alguien trae la tasa de estimación de crecimiento económico para 2020? ¿Cuánto se esperaba que creciera la economía en 2020? ¿Cuánto se estimaba para que creciera en 2021? ¿Y cuánto es la estimación de crecimiento para 2022? En los criterios viene ahí la estimación 2022 y la 2021. ¿Alguien las trae? Abril, Shalom, y luego Sebastián, Iván también. ¿Cuáles son los montos? Abril, ¿los tienes? Tengo el de 2022, pero ya abrí el del 2021, 2020 y 2021. Deme un momentito. Si gusta que pase alguien más. Ok, Iván, que no has participado, las mismas preguntas. ¿Traes estimaciones de crecimiento? Sí, bueno, no entiendo muy así exactamente la tabla, pero dice Producto Interno Bruto. Si quieres subirla, la tienes ahí, está ya compartí pantalla y puedes utilizarla, puedes subirla si quieres. Okay. Tengo esta tabla, que es la que aparecía en el de 2020 y 2021. Ok. Muy bien.
y ahí tengo los valores. El problema es que, o sea, no entiendo muy bien en eso de -8 y luego a 4.6. Ok, ahorita la vamos a explicar. Bien. Vamos a ver aquí, dice principales variables del marco macroeconómico, que son los generales de política económica. Decíamos, fíjense, vamos a entenderlo conceptualmente hablando. Y ahorita explicamos las columnas. Decíamos que lo primero que mide es el PIB. Entonces viene el estimado para 2020 y el estimado para 2021. Hablamos también que mide la inflación, diciembre a diciembre, el estimado para 2020 y el estimado para 2021, ¿de acuerdo? Luego dice tipo de cambio nominal pesos por dólar. Fin del periodo, $23 con 3 centavos en 2020 y $21 con 9 centavos para 2021, el cierre de 2021. Tasas de interés, CETES a 28 días. Nominal fin del periodo 4% en 2020 y 4% en 2021. Nominal promedio 5.3% el estimado en 2020 y 4% en 2021. Cuenta corriente en menos 0.6% y menos 2.2. PIB de Estados Unidos, un decrecimiento del 5%, y vean aquí México en cuánto lo estimamos, en 8% en 2020, y Estados Unidos estima su PIB en menos 5%. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita explico qué son estos. Y luego el estimado para el cierre de 2021 en 3.8 lo estima México, y ahorita vamos a ver en cuánto va a cerrar. Petróleo, el petróleo lo estiman en $34 con 6 centavos, precio por barril, y para 2021 a $42 con 1 centavo para 2021. Plataforma de producción, ¿cuántos millones de barriles pensamos producir? Para 2020, 1.744.000 millones de barriles y 1.857 millones de barriles es lo que pensamos producir. ¿Hasta aquí queda claro lo que leí? ¿Se entendió? Vamos a explicarlo ahora. Producto Interno Bruto puntual tiene un asterisco arriba, nos vamos a lo que dice abajo. Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estimaciones de finanzas públicas. ¿Cuáles son las estimaciones de finanzas públicas? ¿Qué rubros quedamos que componen las finanzas públicas? ¿Se acuerdan? Que mencionamos que son 3 conceptos los que abarca finanzas públicas. Ingresos públicos, gasto público y deuda pública. A eso se refiere estimaciones de finanzas públicas, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Ninguno? Muy bien. El estimado, el PIB estimado que íbamos a decrecer para 2020 en menos 8%. Fue lo que estimó el gobierno que íbamos a decrecer. La caída que dio INEGI y Banco de México superó 3 veces lo que estableció el gobierno federal, que fue de menos 27. Entonces, imagínate la caída tan profunda que tuvo nuestra economía. Por eso se paralizó la economía. Y por eso lo que les he venido comentando ahorita, la prisa de Andrés Manuel de que todo el mundo salga a la calle, porque él piensa que saliendo a la calle todo el mundo puede consumir y así activamos la economía. No entiende que no depende que la gente esté en la calle, sino que la gente tenga dinero para comprar, no que esté en la calle. ¿Por qué? Porque la gente compra con ingreso, no estando en la calle, ¿sí queda claro? Iván, ¿alguna pregunta? ¿Tienes tu mano alzada? No, es que compartí pantalla y se me olvidó bajarla. Ah, vaya, ok, muy bien. Fíjate, pero sin embargo, este menos 8 jóvenes, incluyendo a Iván, es la estimación de decrecimiento, es la caída, es menos. ¿De acuerdo? Entonces trazamos una gráfica y acuérdense que como estamos en el cuadrante derecho, arriba del cuadrante derecho, pues todos los números son positivos. Pero cuando vas del cuadrante, pasas la línea horizontal, ya es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Ya pasamos al otro cuadrante que es de decrecimiento. ¿Estamos de acuerdo todos? Y entonces, en ese sentido, el gobierno estimó que íbamos a crecer menos 8%.
La caída en 2009 fue del 7%, jóvenes. Y Andrés Manuel se jalaba los cabellos porque decía que era una torpeza haber manejado la pandemia en aquel entonces de esa manera. A él se le cayó el 27% y no dice nada. Son los neoliberales, son los conservadores, pero imagínate, ni habla del tema siquiera, ¿eh? Y dice, bueno, el estimado. Ahora, el estimado para 2022, ahorita si alguien trae la tabla la compartimos. El estimado para 2022, ahorita lo están estimando en 3% para 2022. El PIB que vamos a crecer al 3% en 2022. Fíjate, aquí viene un dato muy relevante. La inflación, ¿en cuánto se estimó para 2020? En 3.5 el crecimiento anual de la inflación, es decir, todos los precios iban a crecer al 3.5. Se estimó que para 2021 la inflación estaría 3 puntos por debajo de 2020, en 3.5. ¿En cuánto está la inflación en este momento? ¿Alguien sabe? ¿Y en cuánto se espera que cierre para 2021? En este momento la inflación está en 5.1% al mes de junio. Y el estimado al cierre de 2021 es de 6.6%, el doble, colegas. Entonces, esta inflación, ¿qué pasa cuando sube la inflación? ¿Qué pasa con el consumo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, así es. ¿Qué pasa con los ingresos reales, con el dinero, tu poder adquisitivo? ¿Incrementa o disminuyes? ¿Compras más cosas o compras menos? Disminuye. Compras menos cosas. Compras menos. Compras menos cosas, José Mario y Abril e Iván. Efectivamente, compras menos cosas. Se estimaba que el tipo de cambio cerrara a $22.03 en 2020 y ahorita cerrara con $21.09. La presión del dólar lo tuvimos en los últimos 3 días, es decir, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Por la amenaza de que la Fed evidentemente pudiese plantear una restricción monetaria muy importante de sus tasas de intereses. ¿Qué hizo? Encareció el precio del dólar. Y nosotros entonces tuvimos evidentemente aquí un crecimiento del precio promedio del dólar. ¿En cuánto subió el dólar? Aproximadamente en 20.38 centavos, es decir, todavía no llegaba a ese estimado. Y yo creo que no vamos a pasar efectivamente de este precio al 21.1, no vamos a llegar. Y se espera que para 2022 lleguemos a $21. Yo espero que no lleguemos a los $22 por peso mexicano, porque pues, se hace más, se encarece más evidentemente la inflación. Entonces, estas variables nos van dando cuenta de cómo se espera que esté la estimación para poder ver cuánto va a poder crecer la economía. Tasas de interés. La Fed le estableció al 4% y México igual se iba a mantener al 4%. ¿Por qué? Porque con tasas bajas en periodos de recesión, pues evidentemente tú mantienes la estabilidad porque al no subir el precio del dinero, pues la gente utiliza el dinero. Pero como están subiendo los precios de las materias primas a nivel internacional, léase China, léase Rusia, léase Estados Unidos, la Fed norteamericana pretende subir sus tasas de interés para que inhiba entonces la velocidad del dinero en la economía norteamericana, se compre menos y entonces con esto se contraiga el consumo en Estados Unidos para contener la inflación. Algo similar se piensa en México. Por eso es que es muy importante qué es lo que va a pasar con la política monetaria de Estados Unidos como un elemento para controlar la inflación, para que aquí México también tome ese punto como referencia. Si se incrementan las tasas en Estados Unidos en una situación como la nuestra, también lo haríamos. Durante 2020 bajaron las tasas de interés porque la economía se detuvo. Entonces, al bajar las tasas de interés, ¿qué querían? Pues que la gente consumiera. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahorita han pasado fenómenos internacionales que lo vamos a comentar,
porque la inflación no se está generando al interior del, sino por los precios internacionales de las materias primas. Principalmente, ¿qué? El gas, el petróleo y la electricidad. Estas están subiendo a nivel internacional y por lo tanto en México también suben el precio de las materias primas. Cuando el presidente decía que él iba a bajar los precios de la gasolina, pues a ver, controla a los países de los Emiratos Árabes, porque ellos son los que manejan el precio del petróleo a nivel mundial, ellos son los que lo establecen. Mientras nosotros estamos pensando en producir 1.744.000 millones, los países árabes están en posibilidad de producir diario 10 millones de barriles. Imagínate lo que alcanzan a producir al año con este nivel de producción. Entonces, evidentemente, los países árabes, los Emiratos Árabes, que ahorita son los países más ricos, por tratarse los energéticos, pues son los que manejan la política energética a nivel mundial. El precio del gas, Rusia, porque él es el productor que le vende, que abastece de gas a Europa. ¿Quién abastece de gas a México? Estados Unidos. Él nos vende nuestro gas. Por eso es que cuando se colapsó la refinería de California y se congeló el gas, paró a México. Ya no pudo mandar el gas que sacaba del estado de California, ya no lo pudo mandar hacia acá, hacia nosotros. Esa es la cuestión, ¿no? Cuenta corriente. La cuenta corriente es efectivamente cuánto importamos y cuánto exportamos. Es efectivamente nuestra balanza. Y aquí menos 6%, si ven ustedes, es más alta la de Estados Unidos, cae más la de Estados Unidos que la nuestra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos preveía que menos países del mundo, pues evidentemente le iban a comprar a ellos. ¿Por qué nosotros tenemos menos? Porque nuestro principal socio es Estados Unidos. Y si Estados Unidos bajaba su consumo, no lo iba a bajar, pero no tanto. Vean, ellos tienen menos 6 puntos, menos 0.6%, nosotros menos 2%. Ellos prevén una caída menor a la nuestra caída es de 2 dígitos, ellos de 0.6 apenas. Luego, producción industrial en Estados Unidos iba a caer en menos 8.4%, que es como se esperaba y cayó, y ahorita ustedes saben que uno de los elementos más importantes en Estados Unidos es la producción del acero y producción de automóviles. Y en México la caída de los automóviles ha estado evidentemente tremendamente caída. ¿Y cuál es la preocupación ahorita del entorno macroeconómico? Que el presidente dijo que iba a legalizar los autos usados que provenían de Estados Unidos, los autos que entraban, los autos chocolate por la frontera, que no pagaban impuestos, que eran introducidos de manera ilegal a Estados Unidos. El presidente dijo que bueno, pues que eso ayuda a las familias pobres y que él los iba a permitir que entraran. Y evidentemente las compañías armadoras de Estados Unidos y México dijeron, no, pues espérate, oye, si no están comprando autos, luego tú permites entrada de 1,5 millones de autos extranjeros usados, ¿cómo va a impactar esto a la economía, no? Y que este es otro elemento del entorno internacional. El precio promedio de barril se estimó para 2020 en 34% y en 42.1% para este año. Sin embargo, evidentemente para 2021 se espera que se mantenga aproximadamente en 42, hasta un incremento puede haber del precio del barril y esto pues, afectaría de manera positiva a México. Bien, ¿en cuánto se estima la inflación, fíjense, para 2022? Vamos a empezar. El Producto Interno Bruto, vamos ahora por variables. Perdón, ¿se entiende más ya, Iván? ¿Se entiende más todos, jóvenes? ¿Estos criterios de política económica? Sí, ya se entiende mejor. ¿Y se comprende el cuadro? Perdón, ¿alguien trae el cuadro para 2022? Que son los criterios generales. Creo que yo, profe. A ver, si quieres, súbelo. Si no, yo traigo las cifras. Si lo tienes, súbelo. Si quieres, Iván, puedes salir de pantalla, estimado Iván. ¿Cómo se dejaba de compartir? Share screen, stop, le pones stop. Ok. ¿Lo puedes subir el encabezado? Porque ahí no vemos el encabezado.
Si puedes bajar más el cuadro. Exacto, eso. Excelente. Ahí está muy bien. Si lo puedes ampliar, aquí en la parte derecha, exactamente, en la parte inferior. Ahí está. Resumen macroeconómico 2020-2022. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 2020 y 2021. El observado, GPE-222, dice, eso quiere decir Criterios Generales de Política Económica 2022. Encuesta Banco de México 3. Bien, vamos a leerlo. Vámonos a la parte final del cuadro, por favor, y ahorita regresamos para que lean tus compañeros qué quiere decir. Ya ven que dicen 1, 2, 3, dice 1 es 2021, promedio acumulado a fin del periodo según corresponda de acuerdo con la última información disponible. La fuente, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Política Económica 2020. ¿Dónde los puso la Secretaría de la Hacienda? Los estableció para los criterios generales de política económica, es decir, lo que le manda al Congreso. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Sí, Enrique. Luego dice, Banco de México, encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, agosto de 2021. ND es no disponible. Fuente, elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, INEGI y Banco de México. ¿Qué es el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas? Es el órgano técnico de análisis económico de la Cámara de Diputados. A mí me tocó crear hace 22 años este Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Yo participé en la creación de este Centro de Estudios. Ya les platicaré la experiencia. Si quieren, subimos ahora sí. Estos números, como ustedes vieron, son las fuentes 1, 2 y 3. ¿Sí queda claro? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Preguntas, comentarios, ninguna? Muy bien. Fíjense, dicen Producto Interno Bruto. Y en el Producto Interno Bruto 2020, menos 8.31%, que es lo que coincidía. ¿A cómo va a cerrar? Yo les decía a 6.6. Aquí la estiman más alta, ¿eh? El CEF le estima más alta, 6.93%, casi 7% la inflación. Imagínate qué golpazo al bolsillo. En los criterios generales de política económica 2022, el cierre para 2021 oscila entre 5.8 mínimo a 6.8% máximo para el cierre 2021. ¿Por qué, Enrique, nos ponen estas dos cifras? Porque todavía no cierra el año y no sabemos a cuál va a cerrar. Este puede ser el promedio, entre 5.8 a 6.8%. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí algún comentario, preguntas? ¿No? Ok. Para 2022, yo decía que en los criterios generales establecieron 3.3%, aquí maneja el CEF, 3.6 a 4.6%. Ojalá y podamos crecer al 4.6. Yo me mantendría en 3.5, fíjense, yo no me iría al 3.6 ni me quedaría con el 3.3. Yo creo que sí crecemos al 3.5 para 2022. La encuesta, fíjate, la encuesta del Banco de México, la encuesta del Banco de México dice que podemos crecer para 2021. ¿Quién hace la encuesta? ¿A quién se le aplica la encuesta? A los empresarios, al sector privado y al sector público, a las empresas del gobierno y a las empresas privadas. ¿Qué contestaron ellas? Las estimaciones que ellos tienen es de 5.99% el crecimiento. Y fíjate cómo coinciden. Si nos vamos a los criterios generales de política económica, aquí los criterios generales establecen el 5.8% a 6.8%. ¿Estamos de acuerdo? Regresando a la columna anterior. ¿En cuánto lo establecen los empresarios? A 5.99%. Si quieres, volvemos a bajar, por favor. Ahí. ¿Quién lo establece? Banco de México, encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Es la consulta que les comenté que hizo ayer Banco de México a los especialistas. Porque los entrevista cada 3 meses para ir viendo cómo observan ellos el panorama de desarrollo económico. ¿Hasta aquí se entiende? Subimos otra vez al cuadro, por favor. Entonces, fíjate, ahora, el sector privado, las empresas, ¿en cuánto estiman el crecimiento? 2.81%. ¿En cuánto se estableció? Fíjate, vamos a ver el observado para 2021.
¿Cuánto dice la cifra? ¿Alguien me la puede leer para 2021? 5.99. 6.93%. Porque sería esta, dice el observado. Exacto. El de arriba, ahí, 6.93%. Es decir, que se espera que la economía crezca menos el año que entra que este año, jóvenes, ¿eh? Ojo, ojo, no pierdan estos datos. Para eso sirven las proyecciones. Entonces, ¿ustedes creen que con esto haya mayor dinamismo el año que entra o menor dinamismo? Menor dinamismo, efectivamente, menor dinamismo. Para eso sirven las proyecciones y para eso ustedes están estudiando, para aprender a leer estas proyecciones que hay. Si ustedes estuviéramos en tiempos de la Edad Media o inicios de la civilización, dirían, ustedes son brujos porque están adivinando. ¿Cuál es el papel de la ciencia? Que la ciencia ya te permite construir escenarios predictivos. Estos son los modelos predictivos que te permite la economía. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos, evidentemente, la inflación, precios al consumidor. ¿Se acuerdan que quedamos que cuál es el sinónimo de inflación? Los precios al consumidor. O el otro es el índice, ¿cómo se llama? Índice de precios al consumidor, que es igual a ¿qué? A la inflación. Fíjate, el observado se esperaba en 3.15%, fue lo que establecieron los criterios de política económica. ¿En cuánto está cerrando para 2021? En 5.21%. ¿En cuánto se espera para el año que entra? En 3.4% la inflación. Y ojalá y baje tanto la inflación, porque todos hacemos votos por que baje la inflación. ¿Sí queda claro? La encuesta de Banco de México para 2021, que el cierre de la inflación sea en 6.6, lo cual ahorita ya está en 6.60 más o menos, con todo, jóvenes, que hubo una caída al tercer trimestre del Producto Interno Bruto, pero ya se está recuperando y es probable que por eso vamos a crecer a 6.9% para 2021. ¿En cuánto le estima el sector privado? En 3.79, casi 4 dígitos la inflación. 3 dígitos menos a lo que está creciendo ahorita la inflación para 2022. Y ojalá y realmente pueda mantenerse de esa manera. El tipo de cambio, el dólar, fíjense, se proyecta que se va a mantener estable. Vean ustedes, 19.91, para 2021, 20.28, para 2020, el observado 20.6. La encuesta de Banco de México, en la siguiente columna la brincamos si quieres, 20.28. Fíjate, en los criterios generales de política económica para 2021, regresamos a la siguiente columna, por favor. Tenemos 20.2% para el cierre de 2021 y para 2022, fíjate, en 20.4%. Es decir, el dólar se mantiene estable o no se mantiene estable según las proyecciones este año y el próximo. ¿Qué dicen? ¿Se mantiene estable, sí o no? No sube, ¿no? Es muy marginal el crecimiento, de 2 milésimas, porque es de 20.2% a 20.4%. 2 milésimas es lo que subiría, es decir, se mantiene casi estable. ¿En cuánto lo establece el sector privado? En 2028 y en 2083, pero no llegamos a 21 pesos para el año que entra, según lo que se establece en estos criterios. Y si vemos, por ejemplo, cuánto se estableció para el observado en 2020 y en 2021, también la variación es mínima, 19.91, hay exactamente 19.91 y 20.6. Es decir, un crecimiento aproximadamente de 16 milésimas. ¿Sí queda claro? De 15 milésimas aproximadamente. Eso es efectivamente el tipo de cambio para fin de periodo. Tipo de cambio nominal promedio, pesos por dólar, 21 pesos con 50 centavos para 2020
20 pesos con 13 pesos por dólar, 20 pesos con 21, y evidentemente en los últimos 3 días el tipo de cambio estuvo evidentemente en 20 pesos con 38 centavos. Se modificó milésimas en estos 3 días. ¿Por qué? Porque causa expectativa, causa miedo, causa asombro las decisiones que pueda tomar en política monetaria la banca norteamericana. Por eso hubo este cambio de variación. Para 2022, ¿de cuánto se espera el tipo de cambio? De 20 pesos con 3 dólares. El Banco de México no establece ningún promedio. ¿Qué son los CETES? Son los certificados de la tesorería que ayudan mucho a establecer la confianza en México. ¿A cuánto está dando? ¿A cuánto te garantiza que tú compres un CETES y cuánto te va a dar de rendimiento? 4.24% para 2020. Para fin de año y el promedio. Y para los criterios generales, fíjate, de 4.24 a 4.8 y luego para 2022 a 5.3. Es decir, que por la confianza y la estabilidad puede incrementarse el rendimiento que te da el gobierno federal sobre los certificados de valores. ¿Qué son los certificados de valores, Enrique? ¿Qué son los CETES? Se llaman certificados de la tesorería de la federación. CETES es el acrónimo. ¿Qué es lo que hace? Que los emite el gobierno para que aquellos inversionistas que tengan confianza en invertir en México puedan comprar CETES. Y el gobierno les paga estos rendimientos. Tú compras CETES como inversión extranjera o mexicano, que es lo que mide la confianza de un país y es lo que te garantiza el rendimiento el gobierno mexicano. Saldos de la cuenta corriente. Tenemos aquí para 2020 26.124 y fíjense el cambio para 2021. Se modera tremendamente a 794. En los criterios generales de política económica a 670 y luego hay un decrecimiento para 2022, el saldo de la cuenta corriente, donde evidentemente pues nosotros, nuestra economía, pues tiene nuevamente una caída aquí en saldo de la cuenta corriente. En la encuesta del Banco de México es más prudente, ellos establecen en 3.69 y ellos hablan de una caída menor a la que establece el gobierno de menos 2.787%. Las variables del PIB, si quieres vámonos acá abajo, a las variables del PIB, pasamos aquí. Variables del PIB en Estados Unidos, fíjense, vamos viendo Estados Unidos. Y estos tres son PIB de Estados Unidos, la producción industrial y la inflación en Estados Unidos. ¿Cuánto es la inflación que Estados Unidos está proyectando? Y el PIB, vámonos al PIB, por favor, para ir en orden. El PIB para 2019 3.4 y 2020 6.6, habla aquí de un crecimiento. Fíjate, Estados Unidos estableció una tasa de crecimiento del PIB del 6% y nosotros estamos llegando casi a ese punto. Estados Unidos está proyectando un crecimiento de su economía de 4.5% y nosotros lo estamos estableciendo al 3.3%, casi 3.5%. El sector privado lo está, allá en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, lo está proyectando a 6.51% y máximo casi a 3.97% en la encuesta del sector privado. Entonces, las empresas creen que pueden crecer más. ¿Cuánto sería la producción industrial según los criterios de política económica? 5.8 para 2020 y 4.3% para 2021 y 4.3% para 2022. En términos de la encuesta del sector privado, no lo tienen disponible y por eso no lo publican. La inflación norteamericana, 3.8, en la columna del medio, por favor. Ahí, gracias. 3.8 para 2021 y 2.7 para 2022. Es decir, sigue bajando la inflación en Estados Unidos. ¿Sí queda claro? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Y no hay datos disponibles sobre las encuestas del sector privado en Estados Unidos. ¿Hasta aquí algún comentario? Ninguna. Muy bien. Con esto, ¿cómo creen ustedes que es el escenario para 2022 de la economía mexicana? ¿Es un escenario de certidumbre o es un escenario de incertidumbre? Incertidumbre. De incertidumbre, efectivamente. Ahora, esto es lo que la parte del entorno
de México hacia el interior. Hay dos factores adicionales que ahorita están generando mucha expectativa sobre las estimaciones proyectadas y que pueden afectar las estimaciones, ¿eh? Una es la reforma eléctrica. Los inversionistas privados dicen que si pasa la reforma eléctrica tal como la proyectó el presidente López Obrador, esto generaría cancelamiento de contratos que ya firmó el gobierno con las empresas privadas. Además, anunció la expropiación de todas aquellas empresas que ya establecieron plantas eléctricas en México y que establecieron plantas eléctricas, es decir, de electricidad a través del viento. Y evidentemente esto generaría mucha incertidumbre a la iniciativa privada. Y ahorita esta expectativa es un elemento adicional de incertidumbre. El otro es internacional. ¿Cuál? Los precios, evidentemente, de los energéticos a nivel internacional. ¿Cómo pueden impactar los energéticos a nivel internacional, por supuesto? Y como habíamos comentado, ahora que ustedes ya vieron, y vamos a cerrar aquí el candado de la visión panorámica, hablábamos la sesión pasada de un elemento importante que es precisamente el que se refiere al comercio internacional. Y decíamos, yo les comentaba que muchos de los países garantizan la compra de granos, la compra de materia prima, la compra de acero, cobre, bronce, oro y plata a través del mercado de derivados. El mercado de derivados es el mercado de las materias primas, para que tomen nota. Y este mercado de derivados tiene un mercado que se llama mercado de futuros. ¿Se han escuchado ustedes las noticias cuando dicen el mercado de futuros? ¿Qué es el mercado de futuros, jóvenes? Les explico. Todo el mundo compra trigo, todo el mundo compra maíz, todo el mundo compra sorgo, todo el mundo compra trigo, sorgo, maíz, me falta uno, avena y centeno. Me faltaban dos, avenas y centenos. ¿Qué es lo que hacen los países? Dicen, Iván produce Abril produce, Carlos Sánchez produce maíz, yo le voy a hablar con ellos y les voy a comprar sus cosechas. ¿En cuánto la estás vendiendo, Abril, Carlos e Iván? Pues yo la estoy dando en $22 la tonelada. Entonces yo, digamos, China llega y te digo, a ver, Iván, Carlos y Abril, yo te voy a comprar los 5 próximos años tu producción de avena y centeno, no te la voy a comprar a $22 como lo tienes ahorita, te las voy a comprar a $23.50 por dólar la tonelada. Y tú dices, órale, Enrique, pues ya tengo garantizada, por lo menos si hay bajas o altas, pues yo te vendo ya la producción de mi maíz, de mis granos. Ese es el mercado de futuros. Tú garantizas las compras de los granos a nivel internacional, que es lo que hablábamos. ¿Qué te permite garantizar ese nivel de producción, Iván, Abril y Carlos? La productividad agrícola de cada país. Y ahorita que pasemos a la película, van a escuchar ustedes algo que a mí me llamó mucho la atención, además de lo que dijo el agente del video. Ese es el mercado de futuros. Y esto también impacta en el entorno macroeconómico global, que es cuando hablábamos. Imagínate, si un país incrementa su productividad, ¿qué puede hacer? Pues incrementar el valor de sus materias primas y venderlas más caras a nivel internacional. Y si nosotros somos un país productor de materias primas a nivel internacional, incrementando la productividad, pues evidentemente podríamos incrementarlo. Entre ellas, cubrir nuestro mercado de alimentos que no lo tenemos, garantizamos. Les repito, importamos semillas e importamos granos. Las dos, jóvenes, es un drama. Iván, adelante. Nada más era una pequeña pregunta, Enrique. Entonces, en eso de mercado de futuros también ya entra el concepto de lo de la especialización de los países, ¿no? Dependiendo de en qué se especialice el país, se va a aplicar dicho mercado de futuro, ¿no? Es fundamental, por supuesto. ¿Y quién hace este mercado de futuro? Los dueños de las cosechas, Iván. Si tú tuvieras estados productores, por ejemplo, fíjate, recuerdan ustedes
¿Quién es según lo que dijo este joven? ¿En qué porcentaje, qué número de exportación tiene este país africano y cuánto exporta a nivel mundial de cacao? Es el tercer país que más exporta. Libia, ¿no? Sí, Angelita, es el tercer país productor, exportador de cacao, ¿eh? ¿Alguien recuerda el nombre? Era Libia. No, es no sé. Es un país africano. Muy bien, vas por ahí. En vez de la L, ponle la N, Carlita. Sí. ¿Qué diría? Ghana. ¿Él de dónde salió? ¿De qué país de África salió él? ¿De dónde emigró? ¿Alguien se acuerda? Él emigra de Ghana, él sale de Ghana, él nació en Ghana. Justo por eso él dice, mi país es el tercer productor de cacao más importante del mundo. Y si ustedes leen revistas de cocina internacional en este momento y ustedes leen sobre la industria del chocolate, los africanos dicen que ellos crearon el cacao. Los africanos dicen que ellos tienen el mejor cacao del mundo. ¿Quién le compra a Ghana y África el cacao? ¿Alguien sabe qué país importa de ellos? ¿Quién les compra todas las cosechas de cacao a los africanos? Son dos países europeos. ¿Quién se dice que es el mejor chocolate del mundo? ¿Quién produce el mejor chocolate, el más chido del mundo? Abril, adelante. Lo que dice en el video es que España le compra el cacao y él produce el chocolate, pero no sé si sea uno de ellos. Pues no, es uno. Vivianita, adelante. Gracias, profe. No estoy muy segura, pero creo que es Suiza y Francia. Suiza y Alemania. Los mejores chocolates de Europa son suizos, son alemanes. ¿Con quién se pican la panza? Con los belgas y con los franceses. Y con los austriacos. Ellos son los principales consumidores de chocolate en el mundo, estos 5 países. Y ellos compran el cacao y producen el chocolate. Ellos fueron los que inventaron el poder quitar la crema de cacao al cacao y hacerlo brilloso. México producía el cacao, pero nosotros no lo hicimos. Y tampoco fueron, fíjate, no fue ni Alemania, ni fue Austria, ni fue Bélgica, ni fue Austria, ni fue Suiza quien le quitó la crema al cacao. En el siglo XVII quien lo hicieron fueron panaderos italianos los que pudieron desprender la crema del cacao. ¿Qué es lo que lograron con esto? Darle brillo al chocolate, hacerlo denso. Nosotros no conocíamos así chocolate, nosotros lo molíamos completo, le quitábamos la cáscara, lo tostábamos, lo molíamos con canela, le poníamos chile y lo tomábamos con agua. Cuando Hernán Cortés le manda el primer embarco a Carlos V, en ese desembarco resulta que está con él el artista Durero, aquel gran grabadista holandés extraordinario, y dice Durero que cuando el rey prueba el chocolate, lo primero que dijo, esto no se debe probar con agua, esto lleva leche, le falta leche. Y quien le pone la leche al chocolate es precisamente el rey. Y entonces España comienza a llevar el cacao a Europa. Y las primeras litografías que hay grabados de cómo separaron ellos el cacao, lo hacen en nuestros metates mexicanos. Esa piedra con la mano larga y la piedra, efectivamente, Michelle, esa mano, se los llevaron allá y ellos lo logran. Actualmente, pues ellos ya no utilizan las piedras
Se utilizan ya el acero para triturar el cacao y poderlo separar. Pero evidentemente lo que se trata aquí es, fíjense, nosotros no hay, ¿saben ustedes cuál es el mejor cacao de México según los especialistas? ¿De qué poblado es y en qué estado? ¿Alguien sabe en qué municipio nació el presidente? ¿Y en qué estado? Es de Tabasco. En Tabasco. Es tabasqueño. Es de Tabasco y su pueblo. ¿Quetzali? No. No. ¿Es algo de Piedras Negras o me estoy equivocando? No, Piedras Negras es Coahuila. Empieza con sí. M y acaba con A. ¿Macuspana? Claro, Macuspana. El mejor cacao del planeta se produce en el municipio de Macuspana. Y el cacao se produce en la parte sur de nuestro país. ¿Quiénes son productores de cacao? Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán. ¿Y qué creen? Nosotros no figuramos en los principales exportadores de cacao del mundo. Y nosotros lo llevamos al mundo, ¿eh? Y esto habla, Iván, a la pregunta que tú me hacías, ¿qué tan importante es el desarrollo de las ventajas comparativas, como lo hablo aquí, las ventajas competitivas? Nosotros no hemos podido aprovechar esa herencia gastronómica que nosotros hicimos al mundo y ahorita ni siquiera figuramos, Iván. ¿Y sabes tú que toda la industria restaurantera y chocolatera en México, ¿de dónde crees que importa el chocolate? Ni siquiera se los compramos a los africanos, nos los venden los belgas. El mejor chocolate que hay en México es producido por los belgas. Los belgas nos lo mandan en barras de chocolate para la industria chocolatera mexicana. Y que esto evidentemente cuando hablamos de mercado internacional son los descuidos históricos de política económica que hemos producido. Por eso yo les decía que si nosotros cuidáramos nuestra industria agrícola y nuestra industria alimenticia, podríamos sacar un provecho extraordinario. Y no solo eso, ya nos están quitando también la producción de la vainilla. La mejor vainilla del mundo es la de Papantla. Y la vainilla se consume a nivel mundial, jóvenes. A nivel mundial se consume la vainilla. El consumidor más importante de vainilla es Francia. Los franceses para todo utilizan la vainilla. ¿Y qué creen? Se lo compran a los africanos, no a los mexicanos. El cacao lo compran a África, no lo compran a México. Entonces, esto habla de las ventajas comparativas, estimados colegas, sobre lo que México tiene que efectivamente poder cuidar, poder observar, poder desarrollar. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿Se entendió ya qué es esto de los criterios generales de política económica, para qué se utilizan y qué importancia tienen para la economía de un país? ¿Sí? Muy bien, Michelle, ya tienes ahí otro compañero con nosotros, me parece muy bien. Ok, bien, pasemos a la película. Vamos a dar unos minutos al video. ¿Por qué dejar el video? ¿Qué enseñanza tiene el video? Comentarios, por favor. ¿Qué les aportó el video? Adelante, Morales Montalvo. Luego Angelita y luego Iván y luego Carlita y luego Lilian. Yo lo relacioné mucho con la lectura 3, me parece, que es del conocimiento, de las fuentes de información, porque dice que el chavo dice que, no recuerdo su nombre, que no es necesario como salir de su país para buscar nuevas cosas. De hecho, por la razón que él salió solo fue por curiosidad, no porque su país no tuviera los ingresos suficientes o estuviera en guerra. Y si él no se sentía cómodo o habla así como que de la gente que no se siente cómoda con su país, pues tiene derecho a emigrar. Ok, sí.
¿Y tú te acuerdas o alguien pudo captar cuál fue uno de sus mayores desafíos que tuvo precisamente por conocer? ¿Fue su mayor curiosidad? ¿Por qué lo comenta? Por algo, por cómo vuelan los aviones, ¿no? Claro, ¿y qué pensaba de los que volaban los aviones? ¿Qué eran quiénes y qué eran? Eso es un dato para mí muy revelador. ¿Alguien captó ahí que Sí. pudo, Angelita? Es que él sabía que los que podían hacer volar los aviones eran los blancos y los veía como dioses, como reyes, ¿sí? Como dices, eso. Así es, claro. Fíjate qué importante, ¿eh? Ujú. Él dice que una de las cosas que más le llamaba la atención es que él tenía un avión de madera. Y después él veía que pasaban aviones volando y decían, no manches, ¿cómo es que vuelan? Y dicen, pues que son los blancos. Y dicen, esos tipos son otra cosa, tipos son dioses, son extraordinarios. ¿Cuándo se le cae el velo de que los blancos son superiores? ¿Cuándo? Adelante, Iván. Cuando se da cuenta que no por ser blancos pueden, o sea, tienen más, sino que en el momento en el que pueden estudiar y empiezan a conocer, ya ve que todos son iguales. Claro, esa es la nota. Él dice, lo que nos ganan los blancos es que tienen más información que nosotros, están más educados. No son dioses, no son superiores, todos somos iguales, tenemos la misma sangre. La nota es que ellos están educados. Sí, excelente. Carlita, ¿qué fue lo que más te llamó la atención a ti del video? Ahora regresamos nuevamente contigo, Iván y Angelita. Pues yo creo que en general el decir que los problemas se deben atacar desde el origen, ¿no? Que no es tanto revisar tanto la ayuda humanitaria, que es importante, porque pues si son personas que ya están llegando, se debería de enfocar también en eso, sino que enfocarse en el origen y cómo solucionar esos problemas, atacarlos desde raíz para que estas personas no tengan la necesidad de salir de sus países de origen o no se vean en esa necesidad de salir a buscar algo mejor, sino que ellos tengan lo que necesitan en su país para poderse desarrollar adecuadamente. Sí, excelente. ¿Alguien pudo tomar nota de las frases extraordinarias que él sacó que se pueden hacer célebres? Porque yo creo que el video lo podemos resumir en las frases tan extraordinarias que él va creando. ¿Alguien a esto respecto que dice Carlita sobre lo que él comenta? Él saca una frase. ¿Qué frase dice a este respecto? ¿Alguien lo recuerda, Iván o Angelita? ¿Abril? A ver, Fernanda, perdón. Dice que Fernanda. Adelante, Abril, luego Fernanda. Adelante, adelante. Dice que le alimenten la inteligencia y no el estómago. Ok, Fernanda. Yo apunté la de el auténtico paraíso está aquí, en tu casa. ¿Y con quién más? Es tu casa y con quién más. Él pone otra cosa. Tu casa y tu familia. Él dice, el auténtico paraíso es tu casa y tu familia. Y ahorita llegamos allá a esa parte. Pero antes quisiera llegar a esto que hablábamos con Carlita y que con Angelita y con Iván. Sí, una frase extraordinaria para mí dice, hay que alimentar la mente. Hay que alimentar la mente. Y alimentar la mente es más importante que alimentar la panza. Dice, alimentar la mente, alimentar la panza. Iván, Carlita, ¿ustedes quieren hacer un comentario? ¿Qué te pareció a ti, Angelita? La misma pregunta para Iván y ahorita seguimos con los demás. ¿Qué fue lo más relevante para ti, Angelita? ¿Qué viste? Todo el video es relevante, sus expresiones y la sensibilidad que él demuestra y cómo pide, bueno, que lo entiendan si se pone sensible, porque pues obviamente es una experiencia
muy fuerte y el trabajo de él era, que él había dicho que él no se preguntaba por qué, bueno, cuando había logrado por fin tener una cama y alimento gracias a Monse y a su marido, que, ay, no me acuerdo cómo se llama, gracias a ellos se preguntaba en la noche por qué le habían pasado tantas cosas feas a él, pero después se preguntó para qué. Y entonces, él entendió ahí que él tenía como una misión que era darle voz a aquellas personas que han muerto y que su historia sea contada por él y evitar que eso siga pasando. Para mí una cosa muy importante y que siento que mi papá siempre me ha recalcado mucho y que él menciona es que personas pequeñas, lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, hacen la diferencia. Y para mí eso es lo más importante, lo más relevante que él mencionó y le tengo como, bueno, me puso, bueno, me hizo sentir un poco sensible, ¿no? Porque tiene razón, tenemos en esta era, por lo menos nosotros estamos conectados a esta clase, tenemos la oportunidad, porque tenemos algún dispositivo en el cual con internet nos podemos ya, yo creo que, bueno, así puedes aprender inglés o puedes aprender lo que hace, ya muchas cosas de música. Entonces, sería eso. Y otra frase que es muy buena y que él mencionó, pero él la mencioné en inglés, que es, ay, no recuerdo, la educación es la llave de la transformación. Sería eso. Esto es. Sí. Ok, muy bien, Angelita, te comentamos todo esto. La misma pregunta, Iván. Bueno, pues a mí también... ¿Qué es lo que más te aportó a ti el video y qué fue lo que más te gustó y con qué te quedaste grabado con ellos? Okay, bueno, yo lo que también noté es que nunca dijo que estuvo solo en todo su recorrido, que siempre tuvo algo en lo que apoyarse o algo que te haya sucedido para seguir adelante. Por ejemplo, llamó milagro a las personas que lo cogieron como sus tutores políticos y también mencionó a sus profesores de cómo lo fueron guiando, cómo gracias a todo ese conjunto de experiencias que tuvo, pues pudo llegar a donde está ahorita. Y algo que también me gusta mucho y que es un tema que a mí como que me da miedo, se podría decir, es que al final agradece por el tiempo que le dieron para escuchar esa plática, porque el tiempo es algo que no se recupera. Sí, claro. ¿Qué se refería con eso, Iván? Pues que el tiempo no se detiene y... justo recordé que también dijo que nunca hay que detenerse, que si no sabes correr, pues caminas, y si no caminas, pues gateas y así, y que nunca te tienes que detener, que siempre hay que avanzar, siempre hay que hacer algo con lo que tengamos a nuestro alcance, nuestras posibilidades, siempre hay que aprovechar todo. Muy bien. Lilian, adelante. ¿Qué es lo que más te gustó a ti del video? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué te deja a ti? ¿Qué pudiste captar? Platícanos, compártenos, querida Lilian. Bueno, ver el video me recordó mucho a que esta situación pues también la vivimos en México, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los migrantes de Guatemala que pasan por el tren que se llama La Bestia, no sé si han escuchado de él, pues cada persona vive muchísimo, o sea, pasan muchas cosas muy feas en ese tren, mucha gente ya no vive y es un problema porque, o sea, yo sí lo había pensado en que los inmigrantes le quitaban trabajo a los mexicanos, ¿no? Pero gracias a este video me di cuenta que no, o sea, que pues también ellos son personas y están en busca de una oportunidad, ¿no? O sea, no nos vamos a ir tan lejos a Europa, lo vivimos aquí en México y sí es preocupante. Y una frase que me quedó muy marcada de él fue esto que dice que vivir es, recordarlo es volver a vivir porque no somos robots. Sí, es cierto, sí. No me acordaba de esa frase. Sí, es cierto. Y ahorita vamos a ver el contexto de esta frase cuando lo comenta. Gracias. Fer, adelante.
Bueno, a mí me gustó la parte en la que dice que él sí ha vivido el racismo, que es inevitable no poder vivirlo por su color. También nos dice que debemos de ser más empáticos con la realidad y que para él la educación es demasiado importante porque necesitamos implementarla y que también es el reconocimiento a esos profesores que lo ayudaron o lo apoyaron cuando estuvo estudiando, que le llamó la atención lo que era la química, que no la acabó de estudiar, y que no nos quejáramos tanto del gobierno, porque nosotros éramos unas personas afortunadas que habíamos nacido en una familia que nos había dado la oportunidad de estudiar, sin embargo él no la tuvo. Y yo me quedo con la frase que dijo de Eduardo Galeano: personas pequeñas, lugares pequeños, haciendo cosas muy pequeñas, son realmente los que van a cambiar el mundo. Sí, extraordinaria frase de Eduardo Galeano. Que ya platicaré de Eduardo Galeano, ¿eh? Ya hablaremos de él. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? ¿Alguien más quiere compartir su reflexión? Yo. Sí, adelante, te escuchamos. Sebastián. Sí, básicamente lo que más me llamó la atención, bueno, más lo enfoqué a la materia, además de las historias que contó, fue sobre lo que dijo, hubo una parte que me llamó la atención que dijo que no siempre en África todos los inmigrantes es por la misma razón. O sea, que no todos migran por la misma razón. Y eso es algo que me puse a pensar mucho porque está, como vimos aquí en la materia, pues eso también es algo que pues no ve en sí como el PIB, o se podría decir. Pero eso fue lo que más me llamó la atención, de que él dice que algunos la misma razón. Y aparte que sentí que en el mensaje que nos quiso dar es que la educación es lo más importante, el conocimiento, y que y por eso esa frase que dice de aliméntame la mente, no me alimentes la barriga, para mí fue la más importante. Y eso es lo que es lo que yo siento que está enfocado más la economía, es lo que más me ha quedado del curso, que la educación es muy importante, como hemos visto, porque eso es más preparación y más ingreso, y yo creo que es lo que nos quiere dar a entender también Umaro, no sé cómo se pronuncia su nombre. Omara, ¿no? Se llama Omara, o Sumara, o Omara, una cosa así. Omara, ¿no? Bien. ¿Qué les podría yo comentar? Les agradezco a todos que lo hayan visto, que se hayan tomado una hora de su tiempo para poderlo ver. De verdad se los agradezco a todos los que participaron. Ya los anoté y tienen ya su participación anotada para considerarlos. ¿Qué les diría yo? A mí me llaman tres cosas muchísimo la atención de él. La primera es humildad. Que es un tipo que fue lacerado por la vida, ultrajado, violado, vejado, fauleado por la vida. Y cuando ustedes lo escuchan, no escucharon a un hombre resentido. No escuchan a un hombre enojado, no escuchan a un hombre violento. Escuchan a un hombre humilde, a un hombre sensato, a un hombre tremendamente abierto. Y como ustedes dijeron, tremendamente sincero. Él no cae en adulaciones, él te dice, pues no estudié, pues soy negrito, pues estoy feo, pues estoy chaparrito. Y te lo dice además con una frescura que es extraordinaria. Y a este respecto, una de las frases para mí más importantes, y quiero que ustedes la suman, es, ¿por qué no está enojado él? ¿Por qué no está resentido? ¿Por qué no está dolido que sus dos mejores amigos, uno pereció en el Sahara y en otro pereció en el mar? Porque él se preguntó, no por qué. Porque si tú preguntas por qué quieres saber quién te lo dio, quién te lo
quién te lo generó. Y ahí tú buscas efectivamente saldar tu cuenta con ese alguien, porque hay un responsable. Y él no quiere saldar cuentas. Él asume que es parte de la vida, que le tocó vivir eso. Pero filosóficamente, y una de las partes más importantes es, fíjate, no por qué, no quién, sino para qué. Ojo, ¿eh? Esta hace la visión de la vida, el cambio de visión de vida. ¿Para qué me tocó vivir todo esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué lección me dio? Y yo algo que se los he dicho y se los dije cuando pasó lo de la imagen en el grupo es, nos pasó esto y algo tenemos que aprender. No se los dije y demos la vuelta a la hoja y sigamos adelante. Y no nos enojemos con lo que nos pasa en la vida. Preguntémonos qué podemos aprender y se los he dicho siempre. Y una de las lecciones más duras que podemos vivir todos, colegas, es la muerte de un ser amado. Llámale papá, mamá, amigo, novia. ¿Quieres algo fuerte? Que se te muera alguien que nada más sea, incluso tu mascota. La nota es qué enseñanza te dejaron, qué te aportaron. Y aquí esta pregunta que él se hace es extraordinaria, es para qué. La segunda, para mí muy importante, es que él devela, él baja el telón, él deja el descubierto. En un parpadeo descubre el amanecer y dice, todos los hombres somos iguales. La diferencia es que hay unos que tienen mucha información y otros que no tienen nada de información. Y fíjate, cuando le preguntan qué siente con los de la mafia y qué sienten cuando le dicen que él es negro, qué sienten cuando le dicen que hay racismo, fíjate lo que él contesta, ¿eh? Dice, es desconocimiento. No nos conocen, porque si él me conociera, no pensaría que soy negro, no pensaría que soy africano, supiera que soy una persona. Y dicen una cosa aquí súper interesante ahorita que hablaban Angelita y me parece que fue Viviana sobre los migrantes. Dice, no somos números, no somos 300 migrantes los que perecieron en una barca, no son 50, no son 70. Perdón, parece que fue Lilian. No son 50, no son 70. Somos seres humanos, somos amigos, somos novios, somos primos, somos familias. No son cifras los que perecieron. Y es el reclamo que les hace aquí al secretariado de Seguridad Pública que dice, pues perecieron 50 este fin de semana. No, espérate, no fueron 50. Hay mujeres, niños, hombres y adolescentes, madres de familia, jóvenes estudiantes. Esos fueron los que fallecieron. No son números, son seres humanos. Y fíjate, él aquí, en vez de que se enoje cuando le dicen que él es negro, él los perdona y le dice, es por desconocimiento. El racismo es desconocimiento. Y fíjate qué maravilla de frase, ¿no? El racismo es desconocimiento. Y asocia esa frase que pues, los negros, los amarillos, los blancos, todos somos seres humanos. Y cuando le preguntan, oye, ¿y tú por qué migraste? Y pensamos que nos vienes a quitar la chamba. Y la contestación de él, que es otra frase extraordinaria, él le dice, la migración es un derecho que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos. Y nos podemos ir a cualquier lugar si ya no nos sentimos a gusto ahí o simplemente queremos irnos. O sea, es un derecho. Y esto que habla, lo que yo les he dicho tanto, colegas, la dignidad de ustedes, su dignidad como seres humanos. La dignidad a no aceptar lo que no les guste, lo que no quieran. Y la posibilidad que ustedes tengan de renunciar a eso y poder cambiar su estilo de vida, su forma de vida. Y le dicen, bueno, pues no nada más los africanos venimos aquí, ustedes acuérdense, cuando tuvieron dictadura, ustedes se fueron a otros países. Y dicen, volteen a ver a los argentinos. Y él no conoce la migración española en México, ¿eh? Pero ¿qué creen? Gracias a la migración española de los años 30,
se creó el Colegio de México. Ellos crearon el Colegio de México. Ellos crearon antropología, crearon el CCH, Ciencias y Humanidades, lo crearon los españoles migrantes. Ellos comenzaron a generar todo esto. Los españoles migrantes trajeron el arte y la estética y la filosofía a nuestro país en aquellos años. Y él le dice, bueno, pues no nada más los africanos nos vamos a España, ustedes como españoles también se tuvieron que salir de su país, y es un derecho que ustedes tenían, porque tenían la dictadura de Franco. Y ustedes querían buscar el beneficio de su familia, la supervivencia de su familia, y ustedes fueron migrantes también. Entonces la migración, y esa es la frase bellísima, dice, la migración es un derecho universal, es un derecho que todos tenemos. Y dicen, ¿pero qué crees? Después de todo este recorrido, de todo esto que he sufrido, lo que hoy entiendo es que el paraíso más grande no está fuera de mi país, no está fuera de mi casa, está en mi cabeza. Fíjate, ¿eh? Y el paraíso más grande es mi familia y es mi casa. Y es ahí donde tengo que cambiar las cosas. Por eso es que no es culpa del gobierno. Los gobiernos siempre te van a poner un pero nosotros tenemos que transformarlo. Y evidentemente, el tercer elemento, ¿cuál es el más importante? Este que ya me dijeron ustedes, que es la otra frase para mí extraordinaria, que dice, la educación es la clave de la transformación. ¿Y por qué la educación? Porque la educación, jóvenes, si lo vemos en la perspectiva de la clase que tuvimos de Economía del Conocimiento, ¿qué es lo que él aprendió ya en estos años? Cuando él estuvo en España y logró educarse, logró ir al liceo, logró ir a la escuela. Captar información, captar datos. Y con esto regresar a Ghana y comenzar a transformar las cosas. Él veía aquí que la capacidad de un ordenador resulta crucial para cambiar la realidad de su pueblo. Las computadoras. Y él decía, y si no tengo dinero, no voy a esperar a que el gobierno me lo dé. Yo tenía dinero ahorrado, fui y compré y comencé a ver qué empresas querían regalar equipos de cómputo que ya no les sirven y a ustedes no les sirven, pero para mi país es fundamental. ¿Y qué pasó con el niño que durmió al viento? Es lo mismo, porque él logró transformar su realidad. Y estamos hablando nuevamente de un país africano. ¿Qué es lo que logran precisamente? Pues cambiar el entorno a partir de ¿qué? De la educación. ¿Sí queda claro? Y evidentemente yo les voy a leer las frases que yo anoté, que para mí son las más importantes. Es precisamente esta, se las voy a repetir. No me pregunto por qué me pasan las cosas en la vida. Me pregunto, ¿para qué? La siguiente es, alimentemos la mente, no nada más la panza. ¿Por qué le llama panza, no? No nada más la panza. La otra, que es la de Eduardo Galeano. La gente pequeña, haciendo pequeñas cosas, logra hacer grandes transformaciones. Y fíjense, ¿se acuerdan que hace 2 clases les dije que si ustedes querían cambiar, no se propusieran grandes cambios? Que cambiaran solamente diario. ¿Cuánto les pedí que cambiaran diario? ¿Alguien se acuerda cuánto les pedí que cambiaran diario? El 1%. El 1%, ¿es mucho o es poquito? Es poquititito. Pero vean el 1% en 10 años, cómo podemos transformarnos. A eso me refiero. A esto que él dice. ¿Sí queda claro? La siguiente frase es, el paraíso está en tu casa, en tu familia. Nadie los va a querer colegas como los quieren en su casa, ¿eh? Porque no dudo que evidentemente la gran mayoría tenga una casa funcional. Si bien es cierto que de repente tenemos unos papás medios chuecos de la cabeza,
Pero sí creo que la mayoría, pues evidentemente tenemos una mamita que nos hace la sopita caliente, que se preocupa si ya comimos, que estemos bien, que nos pregunta si tenemos, funciona el internet, que aparentemente esa posibilidad de preguntarte si estás bien es sinónimo de amor. Mi vida, ¿estás bien? ¿Te falta algo? Y esto no se compra con nada, colegas. Con nada. Esto ya se los dio Dios. Y es aquí donde yo digo que solamente lo barato se compra con dinero. Lo más caro te lo da Dios. Y tu familia, un atardecer, tu casa, tu cama. Imagínate que despiertas en tu cama a la hora que tú quieras y te acuestas a la hora que tú quieras en tu cama. El espacio más íntimo de ustedes, ¿cuál es su cama? Ahí lloran, sufren, se cansan, todo en su cama. Pero tienes una cama, tienes un espacio, tienes un lugar y tienes una mamita y un papito que llegan ahí a verte. Y si no lo tienen, tenemos que construirlo. No es por qué, es para qué. La siguiente frase es, la educación es la clave de la transformación. Efectivamente. La siguiente es, la migración es un derecho que todos tenemos. Los migrantes no le van a quitar el trabajo a nadie, ni van a quitarle. Ellos buscan un mejor espacio donde vivir, donde crecer, donde desarrollarse. Y en esa decisión se juegan la vida. Se juegan todo. La siguiente es, el tiempo es algo que no se recupera. Y aquí, Iván, un poco abordaré tu inquietud. Que tampoco te angustie tanto, querido Iván, el que piensas que el tiempo se te va. La Biblia, en la parte de los evangelios, y este es un evangelio, hay 4 evangelios. ¿Qué diferencia, Enrique, hay entre los distintos apartados de la Biblia? Uno de los que a mí más me gusta son los evangelios. Porque los evangelios es la convivencia de los 4 apóstoles más importantes que recuperan la palabra de Dios. Que es Lucas, es Mateo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas y Juan. Juan es el que habla sobre la vida de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Él narra toda la vida, no es evangelio. Y Lucas, en uno de los evangelios, dice, querido Iván, bástale a cada día su propio afán, le dice Cristo. Oye, si no me alcanza el tiempo, ¿y qué voy a hacer mañana, maestro? ¿Y qué vamos a desarrollar, maestro? Y si no vamos a ser felices, voltea a Cristo y le dice, a cada día su propio afán. Hagamos lo que tenemos que hacer cada día. Si no nos alcanza la vida, Iván, tampoco te mortifiques. Hiciste lo que tú considerabas que tenías que hacer. Enrique, ¿cómo sé qué es lo que tengo que hacer? Lo que te enseñamos en esta clase establece prioridades. ¿Qué es lo más importante para ti? Porque con eso es con lo que tienes que ser feliz. Y la idea aquí, querido Iván, es el que es feliz con lo que tiene, es feliz con todo, Iván. Y que esta idea, efectivamente, tú tratas de organizar tu tiempo en la ideología, en la estrategia que tú consideres, que a ti te funcione, es como vas a ser feliz. Y como vamos a ser feliz todos, esa es la clave, querido Iván. Y que no afectes nunca a terceros, Iván. Que no pases por encima de nadie. Que no ofendas a nadie, que no lastimes a nadie. Esa es la parte relevante, Iván. Cada día su propio afán, mi querido. Que no te angustie si no lo logras. Está contento porque por lo menos te lo imaginaste, lo soñaste. Y cada día estás luchando por ello para poderlo alcanzar y transformar eso que tú estás viviendo ahorita en aquello que estás deseando, querido Iván. Esa es la parte más relevante, estimado Iván. La siguiente frase es, no hay que detenerse
hay que hacer lo que se tiene que hacer y está al alcance. Y si es necesario solamente mover un dedo, y ustedes pueden mover este dedo, con ese dedo es con lo que tienen que trabajar. Si tienen 2 piernas, con 2 piernas. ¿Qué es un milagro? Eso que ustedes tienen ahorita en este momento. Tienen las 2 piernas, las 2 manos, se flexionan, tienen salud. Este es un milagro. Estar en esta clase es un milagro. Y esto es la vida, precisamente. La siguiente frase es, los seres humanos no somos cifras, somos amigos, somos hermanos, somos novios, somos parientes. Que esa frase a mí me encantó. Y luego dice, efectivamente, recordar es volver a vivir porque no somos robots. ¿Y a qué se refiere? Somos seres humanos, que tenemos afectos, que tenemos sentimientos, que generamos vínculos de amor y solidaridad, de reciprocidad, de encono, de diferencia también, ¿no? Y en donde evidentemente para mí esto es muy importante. Y concluiría esta sesión, jóvenes, diciéndoles, el presidente se llena la boca y se ha llenado la boca en los últimos 15 días, el presidente de este país, diciendo que sus profesores, nosotros, los de la UNAM, somos fifís, somos conservadores, somos de ultraderecha, que hemos traicionado a las clases populares. ¿Qué opinan ustedes de esta reflexión de su presidente? No me contesten, quédense con ella. Porque lo único que yo veo con estas declaraciones del presidente, que él quiere ponerlos en contra de su presidente, el presidente quiere ponerlos en contra de sus maestros, y hasta dónde él tiene razón en este encono. ¿Cuánto puede ayudar al país esto? Esa sería mi reflexión, colegas. Jóvenes, les agradezco mucho y les agradezco mucho que hayan visto el video, de verdad. Les pido un aplauso a todos por haber visto el video. Muchísimas gracias. Descansen, pasen bonita noche. Reviso los conceptos y mañana se los envío. ¿Estamos de acuerdo? Ya tienen 10 casi todos, caray. ¿Sale? Dios les bendice. Hasta mañana. Abrazo fuerte a todos. Gracias, profe Enrique. Perdón, no escuché. Hablaron varios al mismo tiempo. Adiós, profe. Adiós a todas. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Enrique. Bye. Profe. Mande, adelante. Tengo una cuestión ahorita. Con mi equipo. Sí, Abelardo, si quieres ahorita, ya que se vayan todos, ¿no? Sí. Profe. Buenas noches, Enrique. Adiós, querido Sebastián. Hasta luego, gracias. Bye.